Bueno, vamos a continuar con la serie Salmos Mesiánicos. Salmos Mesiánicos, ese es el tema general de esta serie que ya iniciamos. La vez pasada, cuando comenzamos, fue la introducción a este tema de los salmos mesiánicos o los salmos que tratan o hablan o predijeron acerca del ungido de Dios, del Mesías o el Cristo. ¿Ok? Hoy es la lección número 1 y el título es, fíjense, el Rey Mesías. Ese es el título del sermón del día de hoy, con esta lección número 1 de los salmos mesiánicos. El Rey Mesías. Les invito a abrir sus Biblias en el Salmo capítulo 2. Salmo capítulo 2, versículos del 1 al 6. Dice así la sagrada palabra del Señor, Reina Valera 60. Salmo capítulo 2, versículos del 1 al 6. ¿Por qué se amotinan las gentes y los pueblos piensan cosas vanas? Se levantarán los reyes de la tierra y príncipes consultarán unidos contra Jehová y contra su ungido, diciendo: rompamos sus ligaduras y echemos de nosotros sus cuerdas. El que mora en los cielos se reirá, el Señor se burlará de ellos. Mas tú, Jehová, eres escudo alrededor de mí, mi gloria. Luego hablará, verso 5, luego hablará a ellos en su furor y los turbará con su ira. Pero yo he puesto mi rey sobre Sión, mi santo monte. El primer punto que vamos a considerar hoy, el ungido de Dios. El ungido de Dios. Allí en el Salmo capítulo 2, dice el versículo 2 lo siguiente: se levantarán los reyes de la tierra y príncipes consultarán unidos contra Jehová. ¿Y contra quién más? Fíjense. Dice, contra su ungido. Miren, según la tradición hebrea, el rey de Israel era ungido en el momento de su coronación como rey. En el primer libro de Samuel, capítulo 16, versículo 13, dice la escritura: y Samuel tomó el cuerno del aceite y lo ungió a David, lo ungió en medio de sus hermanos. Y desde aquel día en adelante el Espíritu del Eterno, de Jehová, del Señor, depende de la versión que estemos usando, vino sobre David. Luego, en el segundo libro del profeta Samuel, en el capítulo 5, versículo 3, dice la escritura: vinieron pues todos los ancianos de Israel al rey David en Hebrón. Y el rey David hizo pacto con ellos en Hebrón delante de Jehová y ungieron ¿a quién? A David por rey sobre Israel. Este ungimiento no solo era un acto ceremonial, sino también con significado simbólico. ¿Qué significado era ese? Aparte del acto, digamos,
no solamente externo, ¿sí?, sino literal, físico, de derramar aceite sobre, en este caso, sobre David como rey. ¿Qué significado simbólico tenía eso? Bueno, el rey era elegido y aprobado por Dios. Con el ungimiento, el rey, fíjense, el rey estaba apartado, hija, apunta allí, apartado y consagrado en servicio especial al Eterno. Este ungimiento en el Antiguo Testamento apuntaba al verdadero ungimiento del verdadero ungido de Dios. Es decir, que cuando leemos esto, esta cuestión del ungimiento del rey David, por ejemplo, leído en el Antiguo Testamento, debemos leerlo entendiendo que esas cosas sucedieron porque apuntaban, indicaban, señalaban que en el futuro vendría el verdadero Mesías, el verdadero ungido de Dios. Y quien recibiría, bueno, el verdadero ungimiento de parte de Dios por medio del Espíritu Santo. ¿Qué dijo el profeta Isaías? Vayan al capítulo 61 del libro del profeta Isaías. 61:1. Dice así la Escritura. 61:1. Dice el profeta, el Espíritu, o él escribió, ¿no? Él escribió esto, aunque en realidad allí quien está hablando, como lo explica Pedro, porque ahí Pedro explica esto, de cómo es que el profeta habla, o los profetas hablaron, en este caso Isaías, pero no se refería a él, se refería a alguien más, porque el Espíritu de Cristo, no el Espíritu Santo, sino Cristo en espíritu eterno, estaba en ellos y les revelaba acerca de Cristo. Así que este pasaje debemos leerlo con el entendimiento y la comprensión que es Cristo hablando a través del profeta. Y dice el pasaje, el Espíritu de Jehová el Señor está sobre, no sobre el profeta, sobre mí. Ese mí es Cristo Jesús. Porque me ungió Jehová, me ha enviado a predicar buenas nuevas. Aquí está la profecía del ungimiento de parte del Eterno a aquel que sería el ungido de Dios, el consagrado, apartado, elegido para la misión a la cual él fue encomendado como Mesías. Jesús se atribuye el cumplimiento de este evento mesiánico en su vida. Él se atribuyó esto allá en Nazaret cuando estaba en la sinagoga. Está ahí con los judíos, en aquellas tierras donde se crió, porque él nació en Belén según las profecías, Belén de Judea, y tomó el rollo del libro de Isaías. Y miren lo que leyó y lo que dijo el Señor, sobre todo lo que dijo, después de haber leído el pasaje que acabamos de leer del profeta Isaías. Lucas capítulo 4. Vayan al Evangelio de Lucas capítulo 4, versículo 18. Allí el evangelista narra lo que leyó Jesús. Dice Lucas 4, 18.
El Espíritu del Señor está ¿sobre quién? Sobre mí. Ahí está hablando Jesús, leyendo el texto de Isaías y aplicándoselo, obviamente. Se lo atribuye y se lo aplica. Él es ese mí, por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres. Ahora noten el 21, el versículo 21. El Señor dijo, Jesús de Nazaret dijo lo siguiente, y comenzó a decirles a estos judíos allí, hoy se ha cumplido esta escritura delante de ¿quiénes? De ellos, de vosotros, de ellos. Exacto. Fíjense el adverbio de tiempo hoy que usa Jesús. Hoy, en el tiempo obviamente del Señor, cuando estaba allí delante de ellos, se ha cumplido. Ya esto tuvo cumplimiento, esta porción de Isaías, y se ha cumplido delante de ustedes. Ustedes son testigos de esto. ¿Y quién estaba ahí delante de ellos? Él. Él era esa palabra encarnada. Él era el cumplimiento de esa palabra. Él era aquel sobre el cual el Espíritu del Señor vino y lo ungió para predicar las buenas noticias. Este ungimiento sucedió cuando fue bautizado en agua. Jesús, cuando fue bautizado en agua, y el Espíritu Santo descendió sobre él de forma única. Descendió sobre él de forma única. Marcos capítulo 3, versículo 16. Marcos capítulo 3, versículo 16. Dice el evangelista, y Jesús, después que fue bautizado, subió luego del agua, y he aquí los cielos le fueron abiertos, y vio al Espíritu de Dios que descendía como paloma y venía sobre él. Es Mateo capítulo 3, perdón. Mateo capítulo 3, versículo 16. Así es, Mateo 3, 16. Y Jesús, después que fue bautizado, subió luego del agua, y aquí los cielos le fueron abiertos, y vio al Espíritu de Dios que descendía como paloma y venía sobre él. Ahora veamos el testimonio de Juan el Bautista. Vayan al Evangelio de Juan capítulo 1. Ese pasaje de Mateo del evangelista lo que nos indica es que aquello que decía la profecía, que vendría el Espíritu Santo sobre el verdadero ungido, pues eso sucedió con la persona de Jesús cuando sube él del agua, después que es bautizado. Allí es ungido él por el Espíritu Santo, conforme a la profecía de Isaías capítulo 61. Obviamente el pasaje que leímos en Lucas capítulo 4, cuando él está en Nazaret, en la sinagoga, y lee la porción del libro de Isaías, pues para ese momento ya Jesús había sido bautizado. Ya había sido bautizado, y ya el Espíritu, la tercera persona de la Trinidad, ya había venido sobre él. Pero fíjense el testimonio de Juan el Bautista. En el capítulo 1, versículo 25, Juan dice lo siguiente, y vamos a ver algunos detalles aquí interesantes. Este es el testimonio de Juan, el profeta, no el apóstol, sino Juan, el que bautizó a Jesús. Dice el versículo 25, y le preguntaron a Juan, y le dijeron aquellos hombres que habían enviado los fariseos, ¿por qué pues bautizas si tú no eres el Cristo o el ungido,
el Mesías, ni Elías, ni el profeta. ¿Por qué haces esto? Versículo 27. Ahí el tema era ese, acerca de Cristo. Verso 27. Es decir, el Cristo, es el que viene después de mí, el que es antes, fíjense, antes de mí. Pero Jesús nació después que Juan. Allí Juan el Bautista, hijo, no está hablando de la humanidad del Mesías, porque humanamente Jesús nació después que Juan. Esas palabras de Juan, cuando dice aquí que el Cristo es antes de mí, Juan está hablando de la eternidad del ungido de Dios, de su deidad. Y por ser Dios, obviamente es eterno y es antes que cualquier ser humano. Verso 27, Él es el que es antes de mí, del cual yo no soy digno de desatar la correa del calzado. Versículo del 29 al 34. El siguiente día vio Juan a Jesús. Fíjense, ahí está. Jesús, la persona de quien se habla, quien tiene la preeminencia en todo este contexto. El siguiente día vio Juan a Jesús que venía a él y dijo: he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Este es aquel de quien yo dije: después de mí viene un varón, el cual es antes de mí, porque era primero que yo. Dos cosas vemos aquí. Juan el Bautista ratifica la humanidad del ungido de Dios, del Mesías, cuando dice varón. Noten el texto. Dice Juan: viene un varón. La humanidad de Cristo. Y luego su deidad era primero que yo. Y yo no le conocía más para que fuese manifestado a Israel. Por esto vine yo bautizando con agua. Es decir, esta es la razón por la que Jesús fue bautizado. Esta es la razón. Para que fuese manifestado a Israel. También dio Juan testimonio diciendo: vi al Espíritu. Noten, Juan el Bautista, quien bautizó a Jesús, él también vio a la tercera persona de la Trinidad descender del cielo como desciende una paloma, no que vino en forma o encarnado en ese cuerpo, en cuerpo de paloma, animal, cuerpo animal, no es así. La idea es que descendió como desciende una paloma, baja, y permaneció sobre él, sobre Cristo. Y yo no le conocía, pero el que me envió a bautizar, es decir, el Padre, con agua, aquel me dijo: el Padre, sobre quien veas descender el Espíritu y que permanece sobre él, ese es el que bautiza con el Espíritu Santo. Y yo le vi, dice Juan el Bautista, yo le vi a él y al Espíritu. Y he dado testimonio de que este es el Hijo de Dios. Así que tenemos el testimonio del profeta Juan, quien bautizó a Jesús, que en el momento del bautismo de Jesús, del divino ungido Cristo Mesías, interesante cómo Juan habla ahí me fascina esto de la humanidad del Mesías y de su deidad o eternidad o existencia eterna. Dice, él, llamado Jesús, es sobre quien vino el Espíritu. Y yo lo vi, yo vi eso y doy testimonio de eso. Ahí fue ungido Jesús. Aquí tenemos a la tercera persona de la Trinidad ungiendo con su presencia al descender sobre el ungido del Señor y reivindicando a Jesús como el verdadero Cristo.
En la carta a los Hebreos, fíjense, carta a los Hebreos capítulo 1, verso 9. Miren lo que el escritor declara, expresa o testifica acerca del ungimiento del Mesías. ¿Cómo habla del Espíritu Santo? ¿Cómo lo llama? Hebreos 1:9. No más que hay que tener presente lo siguiente. El escritor a los Hebreos está citando al Padre, lo que dice el Padre acerca del Hijo. ¿Sí? Eso es importante para entender estos pasajes del capítulo 1 de la carta a los Hebreos. No es propiamente el escritor quien está diciendo esto, atribuyéndole estas cosas, o lo que declara y expresa allí acerca del Hijo, de Cristo, del Mesías, del ungido, no. El escritor, a él se le reveló lo que el Padre, primera persona, en este pasaje, dice de una segunda persona, el Hijo, con respecto a otra tercera persona, el Espíritu Santo. Con eso en mente, ahora vamos a leer el texto. Dice, por lo cual te ungió Dios. Esto lo está diciendo el Padre. Ese tú es el Mesías, el Hijo. Y ese Dios es el Espíritu Santo. Por lo cual te ungió Dios, el Dios tuyo. En otras palabras, el Padre está diciendo, Hijo, a ti te ungió Dios. Pero ¿cómo si no se supone que solo el Padre es Dios? No. El Padre no es solamente Dios. También lo es el Hijo, como dice Juan. Pero aquí ese Dios no es el Hijo, porque más bien el Hijo está recibiendo la unción de un Dios. ¿Quién es ese Dios? El Espíritu Santo. Es el Espíritu Santo quien ungió al Hijo del Padre. Así que el Padre está diciendo, tu Hijo fuiste ungido por Dios el Espíritu Santo. Las tres personas de la Trinidad allí. Fue lo que ocurrió cuando Jesús fue bautizado. Estaba Jesús en el agua, estaba el Padre, la voz del Padre en los cielos cuando dijo, este es mi Hijo amado, y luego el Espíritu Santo viniendo sobre él. Las tres personas de la deidad o de la divinidad. Las tres personas que conforman a ese Dios único y solo. Tenemos ese testimonio del escritor a los Hebreos. ¿Quién ungió a Jesús? Dios, el Espíritu Santo. No era cualquier ungimiento. Recuerden ustedes los pasajes que leímos del Antiguo Testamento de que cuando fue ungido David, el Espíritu del Señor estaba allí. Pero el ungimiento allí era un ungimiento, digamos, humano, físico, material. Este era un ungimiento espiritual y de Dios mismo. No fue en el pasado quien ungía era un hombre. Aquí él es Dios mismo ungiendo al verdadero Mesías, verdadero ungido. Los apóstoles confirmaron que Jesús de Nazaret era el ungido de Dios. Lean ustedes allí. Abran sus Biblias en Hechos capítulo 4. Hechos capítulo 4. Versículo 27. Estas son palabras de los apóstoles
ratificando, convalidando, confirmando que ciertamente Jesús era el ungido del Señor. Dice el verso 27, porque verdaderamente se unieron en esta ciudad contra tu santo Hijo Jesús, a quien, ¿qué cosa? ¿Qué dice el texto? A quien ungiste. Ungiste. ¿Sí? Por tanto, Jesús es el ungido de Dios del Salmo 2. Recuerden el tema general, salmos mesiánicos. Y el primer punto que estábamos considerando era el ungido de Dios a la luz del Salmo 2, capítulo 2, verso 2, cuando dice aquí que consultaron unidos contra Jehová y contra su ungido o Mesías o Cristo. Punto número 2. En segundo lugar, ¿qué más nos enseña el Salmo mesiánico? Punto número 2. El complot contra el Mesías. El complot contra el Mesías. Vayan al Salmo capítulo 2. Ahora lean versículos 2 y 3. Se levantarán los reyes de la tierra y príncipes consultarán unidos contra quién, contra Jehová, ahí está, y contra su ungido. ¿Y qué dirán o qué dijeron? Rompamos sus ligaduras y echemos de nosotros sus cuerdas. Miren, el pasaje de los Salmos, aquí, versículos 2 y 3. Estos textos hablan de la conspiración que tramaron contra Dios y contra Cristo. Ellos no quisieron nada que los uniera o ligara bajo la autoridad de la deidad. Ellos no aceptaron la voluntad divina por medio del Mesías. Se rebelaron contra el Padre y contra el Hijo. Era una malévola y perversa conspiración, no solo contra Cristo, sino también contra el Padre cuando atentaron contra su Hijo. En el versículo 12 del Salmo 2, precisamente se habla del Hijo. Noten el verso 12, honrad ¿a quién? Al Hijo. Ese Hijo es el ungido en el verso 2. Así que hubo aquí un complot. Idearon ellos, maquinaron maldad, ¿sí? A rebelión contra el Padre y contra su Hijo, el ungido. Vayan a Hechos capítulo 4. Versículos del 25 al 27. Hechos capítulo 4. Versículos del 25 al 27. Estos pasajes nos explican el texto, el Salmo capítulo 2. Este texto de Lucas en Hechos capítulo 4, escribiendo, cita y escribe las palabras de los apóstoles y se nos revela, se nos explica en esta revelación, se nos da a conocer, pues a quienes se les aplicó lo profetizado en dicho Salmo, porque recordarán que el Salmo dice, reyes, príncipes, tramarán unidos, etcétera, etcétera, ¿verdad? Gente, personas, etcétera. Bueno,
Aquí este pasaje de Hechos se nos dice a quiénes se refería el salmo mesiánico. Dice la Escritura, Hechos 4, del 25 al 27. Que por boca de David tu siervo dijiste: ¿por qué se amotinan las gentes y los pueblos piensan cosas vanas? Ese es el versículo 1 del Salmo 2. Ahí están citando el Salmo 2. Verso 26. Se reunieron los reyes de la tierra y los príncipes se juntaron en uno contra el Señor y contra su Cristo. Porque verdaderamente se unieron en esta ciudad contra tu santo Hijo Jesús, a quien ungiste Herodes y Poncio Pilato con los gentiles y el pueblo de Israel. ¿Quiénes eran estos que se unieron en este complot malévolo, perverso, contra el Padre y contra su Hijo, contra el Eterno y contra su Cristo, el ungido, el Mesías? Número 1, los líderes judíos. Mateo capítulo 27, verso 1. Número 1. Estoy citando nada más el texto para que luego, si los que están escribiendo, pues ahí lo apunten y luego lo lean. Los líderes judíos, número 1, Mateo 27, 1. Número 2, el pueblo judío, Mateo 27, versos 20 y 22. El pueblo judío, Mateo 27, capítulo 27, versos 20 y 22. Número 3, el rey Herodes, Lucas 23, 11. El rey Herodes, Lucas 23, 11. Y número 4, Pilato, Marcos 15, 15. Estos son los personajes que con sus hechos, con sus acciones contra Cristo, explicado allí, mostrado allí en el Evangelio o por medio de los evangelistas, los evangelios, Mateo, Marcos, Lucas, Juan, son los personajes de quienes habló el Salmo. Reyes, príncipe, la gente, etc. Ahí está. Por tanto, el Salmo se cumplió completa y perfectamente cuando Jesús fue rechazado y muerto por los judíos y romanos. Hechos capítulo 2, verso 23. Pedro les dijo a los judíos que ellos habían matado al Cristo por medio de los gentiles, los romanos. El pueblo judío, los príncipes de Israel, que eran los líderes judíos, los sacerdotes, el sumo sacerdote, los reyes Herodes, por ejemplo, y Pilato, los gentiles, las gentes comunes no judías. Se cumplió perfectamente el Salmo 2 de aquel complot, de aquel plan malvado contra Cristo, que a la vez fue contra el Padre. Número 3. Tercera cuestión que nos enseña el Salmo. Tercer postulado. La ira del Eterno. La ira del Eterno. Vayan al Salmo capítulo 2. Regresemos al Salmo capítulo 2. Recordemos la serie Salmos Mesiánicos. Y la lección de hoy es el Rey Mesías. Ya vimos en primer lugar acerca del ungido, en segundo lugar el complot, ahora en tercer lugar la ira del Eterno. Noten el versículo 4 y 5 y atentos con esto. Dice el verso 4 y 5.
El que mora en los cielos, ¿quién es? Ya sabemos quién es. Se reirá. El Señor se burlará de ellos. 5. Luego hablará a ellos en su furor y los turbará con su ira. Miren, el lenguaje indica que Dios no sería indiferente al mal cometido contra él y contra su ungido. El Señor, que está por encima de ellos, es soberano y dejará en ridículo con su desprecio a los perversos, llevando a cabo todos sus propósitos sin ser estorbado en ninguno de ellos. Que la rebelión, obstinación e incredulidad de los judíos y gentiles al reconocimiento del Mesías divino humano como rey sería juzgada y castigada por el furor y la ira divina. Fíjense, el primer juicio de Dios en cumplimiento de este salmo, este primer juicio que ocurrió, y así lo entiendo, así lo comprendo, en base a la evidencia de los evangelios. Este primer juicio de Dios ocurrió después de la muerte del Mesías. Fue un juicio nacional contra los judíos. Y tuvo que ver con la destrucción de la ciudad de Jerusalén y su templo. Y cuando eso ocurrió, en el año 70 aproximadamente de nuestra era, se cumplió la profecía de Daniel. Abran sus Biblias en Daniel capítulo 9, verso 27. Porque aquí Daniel, fíjate hijo, Daniel, el profeta Daniel, predijo lo que sucedería después de la muerte del Mesías. Después que le quitaran la vida al ungido de Dios, ¿qué iba a pasar con la santa ciudad, Jerusalén, y con su santuario, el templo, que estaba construido en los días de Jesús, los apóstoles, el segundo templo construido por Herodes? Fue destruido, ciertamente, sitiada la ciudad, lo sabemos históricamente, hay evidencia de eso. ¿Qué dijo el profeta, hijo? Dice Daniel 9:27, y después de las 62 semanas, noten, se quitará la vida al Mesías, mas no por sí. O sea, no fue que él atentó hacia sí mismo, sino le quitaron la vida. Y el pueblo de un príncipe, el romano, que ha de venir, destruirá ¿qué cosa? ¿Qué dice allí? La ciudad de Jerusalén y el santuario, el templo de Jerusalén, donde estaba el lugar santo y santísimo, el santuario, pues, de los judíos. Ahora fíjense, miren lo que los evangelios dicen al respecto. Porque estamos aquí en el Salmo capítulo 2, en el punto donde el que mora en los cielos se reirá y el Señor se burlará de ellos. Luego hablará a ellos en su furor y los turbará con su ira. ¿Quiénes son esos ellos sobre los cuales Dios haría esto? Según el contexto anterior, se refiere a los reyes y príncipes que consultaron unidos, la gente que se amotinó, aquellos pueblos que andaban pensando cosas inútiles. Se refiere a ellos. Bueno, eso se cumplió. Noten la advertencia que hace Juan el Bautista en Mateo capítulo 3. Yo entiendo que estas palabras de Juan eran para los judíos exclusivamente.
y en particular por el eminente juicio que vendría a causa de los hechos que iban a ocurrir ya con la venida del Mesías, su muerte, etcétera, etcétera. Recuerden que Daniel dice que se le iba a quitar la vida al Mesías y después ocurriría ciertos eventos relacionados específicamente a la ciudad y al santuario, el templo de Jerusalén. Pero noten la advertencia de Juan. Dice Mateo capítulo 3 del 10 al 12. Y ya también el hacha está ¿qué? Puesta a la raíz de los árboles. Esos árboles, según el contexto, se refiere fariseos, saduceos, judíos, etc. Que no estaban respondiendo debidamente al mensaje del profeta, al mensaje de Dios, que él estaba preparando la entrada al ungido de Dios para traer arrepentimiento y perdón y redención a los judíos. Por tanto, todo árbol, todo judío que no da buen fruto es cortado y echado en el fuego. Yo sigo el contexto, está hablando de ellos. Dice allí, todo árbol que no da buen fruto, ¿qué dice? Será cortado. Yo a la verdad os bautizo en agua para arrepentimiento, pero el que viene tras mí, cuyo calzado yo no soy digno de llevar, es más poderoso que yo, él os bautizará, etc. Está hablando del Mesías. Noten el 12, su aventador está en su mano y limpiará su era y recogerá su trigo en el granero y quemará la paja en fuego que nunca se apagará. Es un lenguaje de juicio que primeramente era dirigido a los judíos, se aplicó a ellos en primer lugar, aunque ya con el Mesías vendría un juicio universal. ¿Sí? Porque el versículo 12, ya el juicio se extiende no solamente a los judíos, sino de manera universal para toda persona que no se arrepiente de sus pecados y no se convierte a Cristo. Si alguien hoy en día, si alguno de ustedes, hermanos, si alguno de nosotros tenemos duda de que la ira y el furor de Dios caerá sobre los hombres por no obedecer el evangelio, por no arrepentirse de sus pecados, por no aceptar el sacrificio expiatorio para la liberación de la responsabilidad penal de nuestras culpas, si no aceptan el medio de indulgencia divina que es Jesús. Si alguien tiene duda de que no será juzgado con severidad, el juicio nacional contra los judíos, la destrucción del templo de Jerusalén y de la ciudad, todo ese evento que es un hecho histórico, no es un invento de los cristianos, no es un invento de nosotros, es un hecho histórico que la Escritura explica. Debía cumplirse después de la muerte de Cristo como un juicio nacional hacia los judíos. Ahí está la prueba divina de que Dios llevará a cabo su juicio contra los hombres que rechacen a Cristo. Así que si alguien tiene dudas, vea el pasado y vea lo que hizo Dios contra los judíos que rechazaron al ungido, en cumplimiento del Salmo 2. Dice Lucas capítulo 21, fíjense, acerca de este juicio nacional contra los judíos. Noten, Lucas capítulo 21, versículos 5 y 6 son, vean aquí estas palabras. Y a unos que hablaban de que el templo estaba adornado de hermosas piedras y ofrendas votivas, dijo Jesús: en cuanto a estas cosas que veis, noten, días vendrán en que no quedará piedra sobre piedra que no sea destruida. Y se refería al templo de Jerusalén. Versículo 20 del mismo capítulo. Pero cuando viereis a Jerusalén, ¿qué? Subrayen allí.
Vean el texto. Allí se predice un evento que ahora es histórico. Histórico. ¿Qué dice? Observen. Cuando vean ustedes a la ciudad de Jerusalén rodeada de ejércitos, ¿cuáles? Los romanos, rodeada por aquellas legiones romanas dirigidas por el general Tito bajo la autoridad del emperador Vespasiano en el año 70 aproximadamente. Dice, entonces sepan pues que su destrucción ha llegado. ¿La destrucción de quién? De Jerusalén, de la ciudad. Cosa que fue terrible, hermano, según los relatos históricos, por ejemplo, de Josefo, historiador judío, y otros. Yo sé que algunos hermanos han ido a Roma y han estado en el Arco de Triunfo. Y pasas por el medio del Arco de Triunfo de Roma y en ¿cómo se llama? En las paredes internas, en el relieve de ellas, de las paredes internas, cuando entras, pasas entre el arco, en el medio. Se ve allí a los romanos cargando los objetos valiosos de oro del templo de Jerusalén, como evidencia de que los romanos saquearon, al destruir a la ciudad, al templo, saquearon el templo y se llevaron todo eso. Dijo Jesús, cuando vean a Jerusalén rodeada de ejércitos, ha llegado su destrucción. Versículo 22, porque estos son días de retribución, es decir, castigo, juicio sobre los judíos, esos días. ¿Para qué? Para que se cumplan todas las cosas que están escritas. Mateo capítulo 23 también. Estamos considerando a la luz de los evangelios acerca de este juicio nacional contra los judíos, en cumplimiento de aquellas palabras del Salmo 2 de que la ira, el furor de Dios recaería sobre ellos después de muerto el Mesías. Dice Mateo 23, versículo 35 y 36. Para que venga sobre, subrayen, vosotros, esos vosotros son los judíos, toda la sangre justa que se ha derramado sobre la tierra, desde la sangre de Abel el justo hasta la sangre de Zacarías, hijo de Berequías, a quien matasteis ustedes judíos entre el templo y el altar. De cierto os digo que todo esto vendrá sobre esta generación, esa que estaba allí en los días de los apóstoles. Mateo capítulo 24, versículo 15 y 16. Noten, fíjense qué interesante estas palabras de Jesús. Por tanto, cuando vean en el lugar santo, Jerusalén, el templo, todo, así le llamaban, la abominación desoladora de quien habló el profeta Daniel, el que le entienda, entonces los que estén en Judea huyan a los montes. ¿Por qué debían huir? Porque esa destrucción, como nunca la hubo, dice el Señor Jesús en los evangelios, como nunca la hubo, mortandad hubo. Habría y hubo del eminente riesgo de la vida, de lo que harían los romanos allí por una rebelión que hubo de los judíos, y durante meses asediaron la ciudad y bueno, hubo la destrucción. Se cumplió la profecía de Daniel, todos estos eventos, y así Dios hizo su juicio, llevó a cabo su juicio nacional por lo que hicieron contra su ungido. Ellos. Y ha quedado como testimonio
de que Dios hará juicio contra los hombres. El segundo juicio, hermanos, será universal, donde Dios juzgará a todo hombre. Segunda a los Tesalonicenses, capítulo 1, versículos del 7 al 9. El segundo juicio será universal. Dice el capítulo 1, el apóstol Pablo, versículos del 7 al 9, y a vosotros que sois atribulados, daros reposos con nosotros. ¿Cuándo sucederá eso? Cuando se manifieste el Señor Jesús. ¿Desde dónde? Desde el cielo, con los ángeles de su poder, en llama de fuego. ¿Para qué? Para dar retribución, pena, castigo a los que no conocieron a Dios. Es decir, que no quisieron. La idea aquí es que no tuvieron esa voluntad, ni obedecen al evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Los cuales, esta clase de gente que rechaza el evangelio, los cuales sufrirán pena de eterna perdición. ¿Qué significa eso de pena, castigo de eterna perdición? Aquí se define, el pasaje define la pena de eterna perdición. ¿Qué es eso? Excluidos de la presencia del Señor. Ese es el castigo. El infierno es el lugar donde Dios no va a estar, donde su presencia no va a estar, y los pecadores quedarán excluidos de Él. Esa es la definición de infierno aquí, de pena de eterna perdición. ¿Qué cosa es eso? Excluidos de la presencia del Señor y de la gloria de su poder. Por tanto, en la persona de Jesús y por medio de Él se cumple no solo la salvación, sino también el juicio divino. Por último, en cuarto lugar, según el Salmo capítulo 2, la entronización del Rey Mesías. Vayan al Salmo capítulo 2. Regresemos al Salmo capítulo 2, versículo 6. La entronización del Rey Mesías. Dice el versículo 6, pero, no, miren cómo comienza en la Reina Valera 60. Pero, o sin embargo, es decir, aun cuando lo anterior llegó a suceder, de aquel complot, de aquella maldad, de aquel atentado contra el Padre y su Hijo, a pesar de ello, noten el versículo 6, yo he puesto mi rey sobre Sión, mi santo monte. Dice o traduce, vierte el pasaje, la Biblia de las Américas, de esta forma. Pero yo mismo he consagrado a mi rey sobre Sión, mi santo monte. Miren, a pesar de la maldad de los hombres, el Dios eterno e inmutable llevó a cabo su plan. Y Él mismo ungió, instituyó y bendijo al Mesías como su rey. Escuchen esto. Era una elección divina y por lo tanto irrevocable. En otras palabras, lo que determinó Dios que iba a suceder, se cumplió, era irrevocable. El profeta Daniel, en el capítulo 7, vayan a Daniel capítulo 7, versículos 13 y 14, el profeta Daniel, en la visión que le fue revelada, declaró lo siguiente: la irrevocable entronización del Mesías. Es decir, que eso iba a cumplirse. Dios prometió que iba a ungir a su rey y hacerlo rey sobre su reino eterno. Era irrevocable el decreto divino. Dice Daniel 7, 13 y 14. Miraba yo en la visión de la noche, y he aquí con las nubes del cielo, no iba, noten el texto,
sino que venía, porque está hablando de la ascensión. ¿De quién? De uno como hijo de hombre, es decir, de un humano. De un humano, que no era solo humano, era divino humano, el Mesías. Que vino hasta el anciano de días, el Padre, y le hicieron acercarse delante de él. Y le fue dado a ese hijo de hombre, es decir, a uno como hombre, pero que no era solo hombre, era el Dios encarnado, hecho hombre, el Cristo, que le dieron. Cuando subió, cuando fue con las nubes al Padre, dice, le fue dado dominio, gloria y, ¿qué más? Dice, reino. ¿Para qué cosa? Para que todos los pueblos, naciones y lenguas le sirvieran, como hoy. Su dominio es dominio eterno, que nunca pasará, y su reino uno que no será destruido. Hermanos, este hijo de hombre es Jesucristo, quien se atribuyó, según los evangelios, el título hijo de ¿qué? De hombre. Hijo de Dios, el título significa igual a Dios. Hijo de hombre, este título significa igual a los hombres. Humano, hijo de hombre. Hijo de Dios, divino. Según Apocalipsis capítulo 19, Él es el Verbo de Dios, Él es el Rey de Reyes. Su reinado comenzó cuando ascendió a los cielos y se sentó a la diestra de Dios. Si leyeron con atención, el texto de Daniel dice que el Hijo del Hombre vino al anciano con las nubes. La Escritura dice que Jesús fue elevado en una nube. Hechos capítulo 1 dice eso. Como lo hemos estudiado, hijo, allá en Santa Catarina. Hechos capítulo 2, versículos del 33 al 35. La entronización, cumpliéndose el Salmo capítulo 2, verso 6, de que fue puesto el Rey en Sión, en el monte del Señor. Dice Hechos 2, del 33 al 35, pero específicamente cuando dice, siéntate a mi diestra. Eso sucedió cuando fue exaltado por la diestra de Dios. El apóstol Pablo confirmó en sus días, cuando Pablo vivía en el tiempo presente del apóstol, él confirmó el reinado establecido de Cristo al declarar lo siguiente. Vayan a 1 Corintios 15, 25. Con este pasaje y otro, vamos a definir que el reino de Cristo se estableció, se fundó. No es una promesa futura como enseñan algunos religiosos. Pati, no es así. En el momento que Jesús ascendió a los cielos, según la profecía de Daniel y estas declaraciones apostólicas en base a lo que ellos vieron, lo que se cumplió, el reino de Cristo ya está establecido. El reino universal del Mesías, del Rey Mesías, de Cristo. Noten este pasaje. 1 Corintios 15, 25. Hablando de Cristo, dice Pablo, porque es preciso que Él, ¿qué? Subrayen. Reine. Cuando Pablo escribe eso, está diciendo, Él ya está reinando. De hecho, la palabra aquí, reinar, conjugada aquí como Él reine, es un verbo en el tiempo presente en la voz activa. ¿Qué significa eso? Que cuando Pablo escribió esto, está diciendo, este ejercicio, esta ejecución, este acto de reinar, Él ya lo está haciendo y lo hace Él. Yo, Pablo, estoy diciendo esto. Preciso es que Él reine, es decir, Él está reinando. Y Él es el que reina. Es lo que indica la voz activa y el tiempo presente del verbo.
esa idea de un reino futuro, que Cristo no ha establecido su reino, es falsa. Colosenses 1:13 dice el apóstol Pablo que fuimos trasladados al reino de su amado Hijo. Noten el pretérito que emplea Pablo. Nos ha librado y nos ha trasladado. ¿A qué cosa? ¿Cuál es esa entidad, esa esfera? ¿Cuál es ese, por decirlo así, lugar espiritual al que los cristianos hemos sido trasladados? Dice, ¿al reino de quién? De su amado Hijo. Por lo tanto, Él reina. Todos los que han obedecido el Evangelio hemos sido trasladados, puestos en el reino. Para ir acercándonos al final, fíjense. El escritor a los Hebreos revela cuál es Sión, cuál es esa Jerusalén de la que habla el Salmo 2. Si van al Salmo 2, dice el verso 6, yo he puesto mi rey sobre Sión, mi santo monte. Ahora necesitamos definir qué es esa Sión. ¿Cuál es esa Jerusalén? Ese monte. Bueno, el escritor a los Hebreos, en el capítulo 12, versículo 22, nos muestra que esa Sión, esa Jerusalén, es la Iglesia Universal de Cristo, la congregación, la asamblea de todos aquellos que están inscritos en el cielo, los salvos, los redimidos, los cristianos. Dice Hebreos 12:22, sino que os habéis acercado al monte de Sión. Fíjense, ahora piensen en el Salmo 2. Ajá. ¿Qué es eso? A la ciudad del Dios vivo. ¿Cuál? Jerusalén, ¿cuál? Ahí dice. ¿De qué característica? ¿La terrenal o la celestial? ¿De qué naturaleza es esa ciudad llamada Jerusalén? Es celestial. ¿Y de qué se compone esa ciudad celestial? Esa Sión, esa Jerusalén celestial, ¿de qué se compone? De la compañía de muchos millares de ángeles a la congregación de los primogénitos que están inscritos en los cielos. Se refiere a los salvos. La Biblia de las Américas traduce la frase a la Asamblea General e Iglesia de los primogénitos. Se refiere a la Iglesia Universal. Es la Iglesia Universal de Cristo, el pueblo del Señor compuesto por los cristianos, los siervos del gran Rey, los salvos en Cristo. Así que Cristo está reinando, Él reina sobre su reino. Ese reino universal es la Asamblea General e Iglesia de los primogénitos. Y toda esa gente ha sido inscrita en los cielos. No es una membresía, una lista terrenal, no es una ciudad celestial, no se compone solo de hebreos o judíos. No. Ese es el reino que fue puesto en Sión, el monte santo, en Jerusalén, la celestial, la iglesia del Señor, la que Él prometió edificaría cuando dijo, y yo edificaré mi iglesia, a la cual el Señor añade a los que llegan a ser salvos. Hechos 2:47. Conclusión de esta primera lección. Conclusión. Dios predeterminó y constituyó a un ungido único y excepcional, a Jesús llamado el Cristo. Sin embargo, los judíos
y los gentiles lo rechazaron, odiaron y mataron, porque Jesús era ese Mesías prometido. No obstante, Dios no fue indiferente y su ira y furor vino sobre los judíos y vendrá en el futuro sobre todos los que no acepten a Cristo como el ungido de Dios y Salvador del mundo. A pesar de lo que los hombres malos hicieron contra Cristo, Dios hizo irrevocable su promesa y constituyó a su Rey, el cual reina sobre su iglesia universal. Finalmente, en la persona de Jesucristo, en Él, se cumple la profecía del Salmo 2. Y Él ahora es el verdadero Rey Mesías. Y como enseña el mismo Salmo 2, que dice el Salmo 2 en el verso 12, que dice: honremos al Hijo, el cual es el Rey Mesías. Honremos al Hijo, dice el Salmo 2:12. Porque después de entender todo esto, no queda otra cosa que aceptarle como nuestro Rey, o seguirle aceptando como nuestro Rey, y darle el honor y la honra y la gloria que merece a Él, al Hijo. Después de haber estudiado esto, no queda otra cosa que tener esta reacción de rendirse a los pies del Rey Mesías.